Hoy es 9 de agosto de 2018 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Marilia García y Jessica Varela en la dirección técnica César Arteaga, acompañado de Luis Enrique Delgado. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Llegamos a ustedes en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. El diputado Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, reiteró esta mañana a través de RCR su rechazo a la oposición que asumieron la Asamblea Nacional Constituyente y el Tribunal Supremo de Justicia de allanarle la inmunidad parlamentaria a los diputados Juan Requesens y Julio Borges, tras ser acusados de estar presuntamente involucrados en el supuesto atentado contra el presidente Maduro. Evidentemente que la Constitución venezolana ha sido proscrita por una asamblea constituyente que no debería tener ese carácter porque no fue convocada por el pueblo, porque no fue electa por el pueblo, porque lo hicieron con el único objetivo de profundizar un proceso de eliminación de la democracia en Venezuela, y eso es un asunto que lamentablemente está acabando con el Estado de Derecho en nuestro país. En Venezuela no hay Estado de Derecho, por eso desde el momento en que sucedieron los hechos del sábado pasado, yo tengo que decir que nunca sabremos realmente qué fue lo que pasó allí. No sabemos si eso fue un montaje, no sabemos si fue realmente un atentado, porque quien debe desarrollar el proceso de investigación es un ministerio público cuyo titular ha confesado una solidaridad total, sin pensar no con la justicia, sino con el señor Maduro. Igual el Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, que hace lo que le da la gana, igual esa constituyente espuria. Entonces no hay forma de que haya una verdadera investigación independiente donde se cumplan con todos los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley. En Venezuela la Constitución está proscrita, en Venezuela la ley está proscrita, en Venezuela estos tribunales toman decisiones en función del interés político de Nicolás Maduro y no en función de la justicia. A las 7:40 de la mañana de este jueves, el diputado Juan Pablo Guanipa enfatizó que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio, es una prerrogativa que tienen los parlamentarios para realizar su trabajo. Iniciar investigaciones, puede ir a sitios a los que otros quizás no pueden ir con el objetivo de profundizar en estudios e investigaciones en favor del pueblo de Venezuela. Y esa prerrogativa le da a los diputados la oportunidad de que cuando cometen algún delito o se les acusa de la comisión de algún delito, tienen que cumplirse algunos parámetros que evidentemente en este caso no se han cumplido. Entonces se detiene ilegítimamente al diputado Requesens. Eso para mí es una desaparición forzada de personas, que es un delito establecido en la Constitución venezolana. No se sabe de su paradero, se sugiere, se supone que está ahí en el SEBIN, en el helicoide, pero no hay una información oficial y no se ha permitido que su familia lo pueda ver. Entre tanto, la expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, aseguró que tanto Juan Requesens como Julio Borges siguen siendo diputados de la República a pesar de la sentencia en su contra del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, explicó esta mañana las contradicciones de esta sentencia contra el diputado Juan Requesens, en las que se le imputa cargos por el presunto atentado al presidente Maduro. Que establece que el diputado Juan Carlos Requesens cometió unos delitos penales, pero no dice cuáles son. O sea, nosotros no sabemos cuáles fueron los delitos que cometió el diputado Requesens, porque si en su dispositiva, que es lo que, copia la página web, no dice cuáles son los delitos, mal puede eventualmente ser juzgado por algo. En segundo lugar, califica a esos delitos como delitos comunes y que son de naturaleza permanente. Yo no entiendo cuáles son los delitos comunes de naturaleza permanente. De verdad que eso es una tipología que es nueva y no se puede comprender que cometió delitos permanentes. Pero más allá de cualquier cosa, esta solicitud supuesta que presentó el señor William Saab para que fuera
como un antejuicio de mérito y dice que ellos no tienen ningún derecho de antejuicio de mérito, es una cosa verdaderamente, bueno, contraria absolutamente a la protección, digamos, a la doble protección que tiene un diputado. A las 7:10 de la mañana de este viernes, Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, también cuestionó los argumentos judiciales en contra del diputado Julio Borges. En este caso de Julio Andrés Borges, se dice que también, por supuesto, presentado por este señor que se atribuye las funciones de fiscal, porque lo nombró la Asamblea Nacional Constituyente, que también es ilegítima. Es decir, estamos en un país de ilegítimos. Le dan, bueno, si te doy la lista de los delitos que cometió Borges, bueno, traición a la patria, homicidio intencional, calificado en grado de frustración, calificado ejecutado con alevosía y por motivos sutiles en grado de frustración. Pero además, estos delitos los cometió contra unas personas, capitán, un teniente, que entiendo, son las personas que pudieron haber resultado heridas o con daños físicos, o entiendo que debe ser eso. Entonces, si eso es así, aquí ya no hay magnicidio, porque las personas que están identificadas sobre los cuales Julio Andrés Borges cometió todos estos delitos están relacionados con el perjuicio que le ocasionó a esta persona. Por su parte, Gonzalo Guimiop, abogado y director del Foro Penal Venezolano, aseguró que esta decisión de allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados Juan Requesens y Julio Borges es un golpe al Estado de Derecho en el país. Esto es gravísimo lo que acaba de pasar. Por una parte, violando completamente el derecho a la defensa y toda previsión sobre el debido proceso. La sala plena del Tribunal Supremo pues sencillamente se presta para validar, sin haber hecho las investigaciones pertinentes, una versión oficial, una suerte de narrativa oficial sobre los hechos, dirigida por supuesto a desarticular a sectores de oposición. Y por otra parte, la Asamblea Nacional Constituyente, violando lo que es su mandato constitucional, incluso en el caso de que hubiera sido válidamente constituida, que no lo es, pero violando su mandato constitucional de ocuparse solo de lo que tiene que ocuparse, que es de preparar, en todo caso, una sugerencia al pueblo de una nueva constitución, usurpa las funciones de la Asamblea Nacional y decide desconocer la inmunidad parlamentaria de dos diputados del país que, por cierto, fueron electos por el voto popular. Ayer yo veía que se había materializado una de estas situaciones de mundo al revés que lamentablemente se plantean en Venezuela, es decir, un grupo de personas que no fueron electas por el voto universal, directo y secreto de los venezolanos, están desconociéndole la inmunidad parlamentaria a dos personas que sí fueron electas por el voto directo, secreto, universal y mayoritario de los venezolanos. A las 7:30 de la mañana de este jueves, Gonzalo Guimiop, abogado y director del Foro Penal Venezolano, destacó que el país todavía no tiene la dimensión de esta decisión que se tomó en contra de estos dos parlamentarios de Primero Justicia. Yo creo que todavía no hemos asimilado totalmente la gravedad de lo que ocurrió el día de ayer, porque entonces, desde el día de ayer, la Asamblea Nacional Constituyente no solamente se ha erigido como un organismo irregularmente constituido que se está ocupando de cosas de las que no podía ocuparse, como por ejemplo de estar emitiendo leyes, sino que ahora también es juez y puede incluso llegar a convertirse entonces en ejecutor de sentencias. Esto es gravísimo y tenemos los venezolanos que ponerle el ojo a la situación y verdaderamente de alguna forma expresarnos contra lo que está ocurriendo. Entre tanto, las acusaciones del presidente Maduro sobre un presunto magnicidio planificado desde Estados Unidos han levantado sospechas y reacciones de parte de la diáspora de nuestro país en Florida. De hecho, instan al mandatario venezolano que, si tiene pruebas, que las presente. Nuestros colegas de La Voz de América en Miami nos tienen el reporte.
El supuesto ataque con drones contra Nicolás Maduro el pasado fin de semana sigue tomando vuelo y ahora más con las declaraciones del mandatario venezolano acusando a supuestos autores intelectuales que residen en Estados Unidos. Para el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Pedro Troconis, la averiguación no cuenta con el debido proceso y duda de los resultados anunciados por las autoridades de ese país. Mal puedo yo difamar o injuriar a una persona porque a mí se me ocurra en un momento determinado. Más bien eso le resta seriedad a la investigación que pudieran adelantar por ese hecho. Por su parte, el director de la organización activista AIVAC, Ciudadanos Venezolanos Americanos Independientes, por sus siglas en inglés, Ernesto Ackerman, condena cualquier método violento para un cambio de gobierno en Venezuela y reitera su llamado de participación de la comunidad internacional. Así sea con intervención humanitaria, que es lo que nosotros estamos pidiendo, así sea con una fuerza de países amigos, excepto diálogo, elecciones, que ya estamos comprobados que eso no sucede, no nos lleva a ningún camino hacia la liberación de Venezuela. Ante la petición sugerida por Maduro de solicitar la extradición de cualquier persona en Estados Unidos vinculada a esta acusación, José Colina de la asociación BPEX dijo que es necesario mostrar evidencia para que esa solicitud tenga fundamentos. Es un país donde el sistema judicial funciona y que si tiene las pruebas que las presente. Le tocará a las autoridades norteamericanas determinar si las pruebas son suficientes, si demuestran realmente lo que él está diciendo. Nicolás Maduro dijo en cadena nacional que anunciará otros nombres de personas presuntamente vinculadas al supuesto magnicidio. José Perralete, Voz de América, Miami. 9:11. Cambiamos de tema. Hoy cumple 46 días la protesta de enfermeras que se realiza en todo el país para exigir mejoras salariales e insumos para los hospitales. Así lo destacó esta mañana a través de RCR Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Ayer, después de actividades, de hacer llamados a la sociedad civil, del derecho constitucional a la salud, por fin el ministerio pues nos recibió, y nos recibió porque nos tuvimos que ir a la Plaza Caracas a exigirle al señor ministro que nos atendiera, porque durante 45 días palabras iban, palabras vienen, y el ministro pues se hacía así como el loco, no le prestaba la debida atención. A pesar de los últimos sucesos que se han dado en el país, de estampida, el sector salud se mantuvo en su objetivo. Nada nos apartó de lo que ha sido nuestro norte, que no es otra cosa que defender el derecho a la vida de la salud de nuestros pacientes por la falta de insumos que campean nuestros hospitales y que ponen en riesgo pues este derecho tan fundamental como es el derecho a la vida, y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo, y por supuesto en paralelo también exigirle al gobierno que cumpla con el artículo 91, que no es otra cosa que nos garantice un salario que esté acorde con el costo de la cesta básica. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, explicó igualmente qué pasó ayer en la reunión que sostuvieron los trabajadores de la salud con el gobierno. Hubo muchos comentarios, algunos de los que estaban allí pues hablaban de la guerra económica, de la situación de que ataque. Sin embargo, nosotros mantuvimos nuestra posición de que aquí lo que necesitábamos era resolver el problema que pretendía construir un sistema público nacional de salud que diera efectivamente respuesta a los venezolanos. Tenía que pasearse para que en la participación de todos los protagonistas que hacemos vida dentro del sector salud, y eran los representantes que allí estábamos sentados, y no verlo a través de un solo sindicato que parecía que era una discusión del yo con yo, porque hay un sindicato que representa netamente por los intereses del gobierno, que es FENASIL Salud. Alejandro Rizquez, pediatra, epidemiólogo y miembro de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, señaló que el saneamiento ambiental ha caído a unos niveles nunca antes registrados en la historia de nuestro país. Más bien al revés, escasez del líquido precioso, pues que es el agua, y para el uso y el consumo humano. Y por supuesto el saneamiento ambiental también se ha visto resquebrajado, porque vemos cómo los sistemas de cloacas de las ciudades, el alcantarillado, etcétera, no reciben el mantenimiento, y esto ha hecho que nuevamente caigamos en lo que Hipócrates llamaba, uno de los peligros más inminentes del hombre, que es la contaminación del agua y de los suelos, que es nuevamente el precursor de una gran cantidad de enfermedades
en las cuales ya estamos empezando a sentir pues las ráfagas de este problema, como son las diarreas que están aumentando, y vimos como ya para el año 2016 inclusive habían aumentado de tal manera que contribuyeron con la mortalidad infantil. Luego tenemos una gran cantidad de problemas como las fiebres tifoideas, la salmonelosis, las hepatitis, pues que están ahorita afectando un sentido, la hepatitis A fundamentalmente y la hepatitis G, aunque en Venezuela pocas veces la diagnosticamos, ¿no? En este sentido, Alejandro Rísquez, pediatra, epidemiólogo y miembro de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, llamó a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar males mayores. Primero, esté consciente del manejo de las aguas en las casas, debe guardarla en depósitos limpios, esos depósitos deben ser tapados para evitar primero, obviamente, que vectores tipo mosquitos o moscas pues se conviertan en bañaderos de estos animales y de estos insectos, y que bueno, el agua quede contaminada nuevamente. Entonces lo interesante es que, y esa agua en un momento dado, cuando pasa mucho tiempo, tenemos que asegurarnos de que pues, sea bien tratada. Hay varias soluciones que podemos utilizar para esto, entre ellos y la más sencilla de todas, el uso del cloro común, para garantizar de que el agua esté verdaderamente purificada. Lo ideal es que todos en nuestras casas tuviésemos el proceso completo de purificación del agua, que incluye no solamente el uso de químicos tipo fluoruros clorados, que es lo que regularmente uno hace, sino también deberíamos tener el filtro, porque el filtro permite eliminar también una serie de parásitos que a veces con la purificación por cloro y por químicos no es suficiente. Entonces, en materia económica tenemos que Rodrigo Agudo, coordinador de la Comisión Agroalimentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, aseguró que la nueva reconversión monetaria, que entrará en vigencia a partir del próximo 20 de agosto, no mejorará el poder adquisitivo de los venezolanos. Yo creo que el resultado lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo es el resultado de una política profundamente equivocada, que le dio prioridad a las importaciones mientras existía una gran bonanza económica, y acabó con la producción nacional y trató de destruir y destruyó gran parte de la producción nacional bajo una obsesión ideológica de querer cambiar la propiedad privada individual por una propiedad colectiva del Estado. Eso fracasó y la experiencia dice que fracasó en todas partes del mundo. La famosa cortina de hierro cayó después que evidentemente el Estado no podía mantener lo que significaba las necesidades básicas de la población, y sin un solo tiro se cayó una estructura política formada a través de 60 años de dominación y de autocracias y de dictadura. En Venezuela eso se quiso hacer bajo la premisa de que como éramos un país petrolero y que teníamos una renta petrolera que no exigía una actividad productiva generadora de empleo, eso podía estar podía permanecer en el tiempo. Bueno, perdimos la oportunidad histórica de que Venezuela pudiera haber pasado a ser un país del primer mundo en estos 15 años, y lo que hicimos fue paupernizar la economía. A las 8:10 de la mañana de este jueves, Rodrigo Agudo, coordinador de la Comisión Agroalimentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, explicó las razones que están detrás del aumento que están registrando los productos de primera necesidad. Porque ese es el único inventario de alimentos que existe en el país. Hoy no puede subir tomate porque no existe. No hay oferta. No suben los vegetales porque no hay oferta. ¿Por qué? Porque no hay semillas para poder sembrar un producto que se sembraba todo el año. No sube la harina precocida porque no hay harina precocida, porque no hay arroz. Lo único que hay son semovientes, o sea, animales vivos que están ahí y que están siendo diezmados. Por lo tanto, hoy esos precios están subiendo porque son los únicos productos que tú consigues. Porque el producto más caro es el que no existe, y ese es el que estamos viviendo. Más caro que la leche, más caro que la carne, está el arroz, está la harina precocida, están los tomates, etcétera, donde tú antes comprabas 1 kilo de tomate y ahorita estás viendo si compras un tomate cada 3 días.
Ecuador declaró en estado de emergencia al sector migratorio en las provincias limítrofes con Perú y Colombia ante el ingreso masivo de venezolanos a su territorio, que se ha incrementado a 4.200 arribos por día. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, representado por el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, firmó la respectiva declaratoria. El objetivo es establecer un plan de contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención humanitaria. El gobierno de Ecuador impuso el estado de emergencia al sector de movilidad humana para prestar, con ayuda de entidades de la ONU, una urgente atención a los flujos migratorios inusuales de venezolanos por la frontera con Colombia Norte, señaló la cartera en un comunicado. 9:20 minutos. Vamos a la publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La tuberculosis es una enfermedad que se llama de las enfermedades de la pobreza, porque tiene que ver con la disminución de las defensas del organismo en las personas, por ejemplo, desnutridas. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Dependiendo de cuál sea la sustancia a la cual se está empezando a generar la dependencia, lo principal es observar cambios de conducta. Son pequeños signos de alerta donde uno que conoce a su hijo empieza a notar diferencias. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el Senado de Argentina dijo no al proyecto de ley que legalizaba el aborto para que las mujeres pudieran elegir libremente su maternidad. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional con los detalles. Como se esperaba, después de la ajustada victoria que tuvo, esta aprobación que tuvo este proyecto de ley de aborto seguro en la Cámara de Diputados, el Senado, como estaba previsto, terminó por rechazarlos por 38 votos a 31. Era lo que se esperaba después de una fuerte campaña que de la Iglesia Católica, sobre todo en las provincias y en los senadores del interior del país, mucho más
más apegados a la cultura católica y tradicional del país, de Argentina, frente a los senadores de la provincia de Buenos Aires y otras provincias más proclives al progresismo, pero por la conformación propia del Senado no pudieron obtener la aprobación de esta ley que de todas maneras deja, digamos, un legado de haber sido por primera vez instalado un debate inédito sobre la legalización del aborto en un país donde este tema hasta hace pocos meses era tabú. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, designó a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como la nueva alta comisionada de derechos humanos del organismo. Más detalles en el siguiente reporte. De confirmarse el visto bueno de la Asamblea General de la ONU, Michelle Bachelet asumirá a partir de septiembre una de las funciones más difíciles del mundo, según se subraya en los círculos diplomáticos de la ONU. 10 vientos populistas que soplan en el mundo y el avance de regímenes autocráticos y caudillistas son actualmente un escollo suplementario para la labor del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Su responsable saliente, el jordano Zeid Ra'ad al-Hussein, lo sabe mejor que nadie. Al-Hussein, un duro crítico del presidente Donald Trump, así como de Rusia y China, decidió no volver a postular al cargo tras haber perdido el respaldo de los países más poderosos. Ahora le tocará a Bachelet restablecer la confianza dentro de la institución. Para ello cuenta con varias cualidades. En primer lugar, su experiencia presidencial le permitió conocer a fondo la maquinaria diplomática. Bachelet, además, no aterrizará en territorio desconocido. Entre 2010 y 2013 dirigió la Agencia de la ONU para las Mujeres, pero sobre todo su credibilidad está reforzada por haber sufrido en carne propia lo que supone la privación de derechos humanos. Su padre, militar fiel al presidente Allende, murió bajo la tortura tras el golpe de Pinochet y la propia Michelle fue encarcelada y tuvo que exiliarse. Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Rusia por el uso de una neurotoxina para tratar de matar a un espía ruso y su hija en Londres. La Voz de América con los detalles. Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra Rusia tras responsabilizar al gobierno de Moscú de usar un agente neurotóxico en el intento de asesinato de un exespía en el Reino Unido. El Departamento de Estado explicó que las sanciones son en respuesta al uso de un agente nervioso, Novichok, en un intento de asesinar al ciudadano del Reino Unido, Sergei Skripal, y su hija Yulia en marzo. El gobierno de la Federación Rusa usó armas químicas o biológicas en violación de la ley internacional, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, al informar de la decisión en un comunicado. Las nuevas sanciones, que no fueron detalladas, entrarán en vigor luego de un periodo de notificación del Congreso de 15 días, señaló Nauert. El Tesoro de Estados Unidos ya sancionó en marzo a 19 ciudadanos rusos y 5 entidades por interferir en las elecciones estadounidenses de 2016, los pasos más duros contra Moscú desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Washington reaccionó así después de que la comunidad de inteligencia estadounidense determinara que Rusia buscó ayudar a Trump a ganar las elecciones de 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington. Ya estamos llegando al final, pero tenemos un servicio público para el señor Enrique Ruiz. Se solicitan Fergonic, Folic, Ferroce o Calcibón Natal. Lo pueden contactar al 0414-240-7443. Así finalizamos, será hasta mañana.